Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este nuevo juvenil de River del que se habló muchísimo durante el día viernes, que ayer en el partido contra Independiente podía llegar a ir al banco, finalmente no lo fue y obviamente se bajó un poco la expectativa en relación a lo que va a pasar con él, pero por lo pronto que ya Gallardo haya introducido a un nuevo jugador joven a la delegación de River es algo más que importante. Así que vamos a hablar de quién es Agustín de la Cuesta, porque hay muchas probabilidades que de cara a los siguientes partidos siga siendo convocado. Es verdad, no sé si siempre, porque podrían estar llegando nuevos refuerzos y a lo mejor hay algún jugador que se termina de recuperar de una lesión que le quita el lugar. Pero por lo pronto, por ejemplo, ya Gallardo decidió que esté concentrado por encima de Federico Gattoni y de Ramiro Funes Mori, a quienes no digo que tampoco vaya a tener en cuenta nunca más, pero ya el juvenil ha dado un paso más que importante en lo que respecta a su carrera y además firmó su primer contrato profesional hace días, por lo que vamos a estar brindando todos estos detalles. Y Gallardo decidió que de un día para el otro, por lo menos en lo que se ve para el público en general, porque obviamente no lo terminó concentrando por lo que hizo el pibe en la última semana, porque de hecho la reserva todavía no ha jugado, pero lo viene siguiendo desde agosto, cuando asumió en su segundo ciclo, y es el juvenil número 45 que termina subiendo Gallardo a la primera. Veremos si termina debutando en el corto plazo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando quién es este jugador, porque seguramente la mayoría no lo conozca. Agustín de la Cuesta es un futbolista que desde agosto del año pasado se desempeña como mediocampista central en el plantel de la reserva. Es cierto que no es titular en el equipo de la tercera división, o no lo era, mejor dicho. Veremos qué es lo que sucede ahora cuando comience esta etapa, la del 2025, teniendo en cuenta que quien era titular en la reserva, que era Elian Jiménez, se terminó yendo a préstamo a Sarmiento de Junín. Es zurdo, tiene 19 años y es destacado por su gran manejo de la pelota. El pibe de la cantera fue la gran sorpresa el pasado viernes por la tarde, cuando Gallardo dio la lista de 24 futbolistas para enfrentar a Independiente este sábado por la noche en el Estadio Monumental. Para colmo, horas antes de que se dispute el partido, firmó también, como dije antes, su primer contrato. Con las joyitas de River rompiéndola en la sub-20 en el seleccionado argentino-sudamericano, esta vez la nota en el millonario la terminó dando uno de los pibes de la cantera que todavía no estaba en el radar del hincha, que es Agustín de la Cuesta. Por lo pronto quizás el simpatizante de River tiene más presente a la hora de hablar de juveniles de los chicos que justamente están con la selección argentina, que son Franco Mastantuono, Agustín Ruberto, que lamentablemente se rompió los ligamentos, y Ansu Viabre, y también tiene más presente a aquellos que se han ido cedidos a otros equipos, como puede ser el caso de Tomás Nassif, que convirtió 3 goles en los primeros 3 partidos que jugó con la casaca de Banfield, Leiva, que es titular en Aldo Civi, Thiago Serrago, que está en su segundo préstamo, y podemos justamente también mencionar a quien dije recién, a Elian Jiménez, a quien muchos hinchas querían verlo ya como el número 5 de la primera división del club de Núñez. Teniendo en cuenta todo esto, Agustín de la Cuesta terminó siendo la gran sorpresa por parte de Marcelo Gallardo para enfrentar el sábado Independiente. Lamentablemente no estuvo ni siquiera en el banco porque, como justamente dije recién, fueron 24 los convocados y cuando eso sucede, 11 son titulares, 12 van al banco y uno termina quedando afuera del todo. Por lo pronto, de la Cuesta debutó en agosto del 2024 en la reserva ante Vélez en la victoria en la Villa Olímpica. No fue un habitué ni una de las piezas esenciales en el equipo campeón 2 veces, tanto de la Copa Proyección del segundo semestre como del Trofeo de Campeones, pero aún así terminó siendo un hombre importante teniendo en cuenta que ingresaba muchas veces desde los segundos tiempos. Es categoría 2006, dio sus primeros pasos en infantiles en la escuelita EFIN de su Navarro natal y fue de muy pequeño, con apenas 10 años, que mediante una prueba hizo méritos para formar parte de las juveniles de River. Hoy, poco después de conocerse la noticia de su citación, hasta ya tiene vínculo con el más grande. ¿Qué le vio el muñeco? Las buenas referencias de Danilo Gerlo, integrante del cuerpo técnico de Marcelo Escudero en la reserva, fueron fundamentales. De la Cuesta es 5, donde tiene la cancha de frente y puede explotar su principal cualidad, que es la visión y el buen manejo de pelota. Sin embargo, tiene esa versatilidad para pararse de interno o inclusive un par de metros más adelante, justamente gracias a su capacidad de pase y remate. Elegante, con pinceladas de esas que hacen parar a los hinchas en las tribunas, el pibe recién empezó a hacer sus primeras armas en la reserva, pero ya logró conquistar a Gallardo, más allá de que no hay que dejar de mencionar que es una convocatoria
que puede llegar a ser aislada, pero aún así ya el hecho de formar parte de la delegación de River por primera vez es un objetivo cumplido para el pibe, porque hubo muchos de los juveniles que se terminaron yendo cedidos a otros equipos que nunca habían sido convocados ni por el muñeco ni tampoco anteriormente por Martín de Michelis. Y un par de horas después de conocerse su primera convocatoria con la primera, y un par de horas antes de que River enfrentara a Independiente por la fecha número 4 del torneo Apertura de la Liga Profesional, Agustín de la Cuesta puso la firma y selló su primer vínculo profesional, algo que termina siempre siendo una meta cumplida para cada uno de los pibes, porque recordemos que si llegan a los 21 años sin haber firmado su primer contrato, terminan yéndose libres del club, y por suerte a Agustín de la Cuesta ya no le pasará eso. Después veremos si este 2025 lo tiene más como parte del plantel de reserva que el de primera. Yo creo que eso dependerá mucho de si llega o no algún refuerzo en la mitad de la cancha. River por lo pronto está tratando de contratar al colombiano Kevin Castaño. Si llega a convertirse en fichaje para Gallardo en este receso, y yo creo que con Enzo Pérez y Craneviter el lugar estaría más que ocupado y a lo mejor de la Cuesta tendrá que concentrarse de ser el número 5 titular de la reserva. Algo que obviamente al pibe no les disgustará, pero siempre que subís a primera querés normalmente mantenerte en ese lugar. Por lo pronto, como dije recién, ya firmó su primer contrato profesional. El mismo es hasta el 31 de diciembre del 2028, es decir, firmó un contrato por 4 temporadas y con una cláusula de rescisión de la que normalmente se pone hoy por hoy a los juveniles. Estamos hablando de 30 millones de euros, que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del periodo de pases en Argentina. Hasta el momento, De la Cuesta suma 8 partidos oficiales en la reserva, fue 2 veces titular ante Argentinos Juniors e Instituto y acumuló un total de 272 minutos. Marcó un golazo desde afuera del área con la tercera categoría frente a Instituto, justamente en condición de visitante, y se espera que en los siguientes encuentros de la reserva, es decir, cuando arranque esta temporada 2025, se afiance ya totalmente en la categoría y sea ese número 5 que Gallardo consiguiera inclusive para el futuro de River. Porque si repasamos mediocampistas centrales a los que Gallardo ha tenido en cuenta, obviamente hablando específicamente de aquellos surgidos de las divisiones inferiores, tenemos que remontarnos quizás a Matías Craneviter, porque después no hubo números 5 puntualmente. Mediocampista sí, porque Ezequiel Palacios era un jugador que se desempeñaba en el centro del terreno de juego, pero no era número 5. Podemos también hablar de Guido Rodríguez, aunque en ese entonces el muñeco no le dio tantas posibilidades y se terminó yendo cedido a Defensa y Justicia, pero en el caso de Agustín de la Cuesta es un juvenil que verdaderamente al DT le gusta y mucho. No es normal que te convoquen para un partido de primera de estas características. Es cierto que a Gallardo le falta una variante importante y con la llegada de Castaño se resolvería, pero aún así no hay que dejar de lado que, habiendo otras posibilidades, decidió darle esta chance al chico. Después, si en algún momento le toca jugar en primera, y tendrá que demostrar al máximo porque no hay muchas oportunidades en River, y si bien es cierto que Gallardo, cuando arranque el torneo de la reserva y cada vez que River juegue de local en el River Camp de Ezeiza, lo va a ir a mirar y lo va a observar de cerca, tal como lo hizo durante todo el segundo semestre del año pasado. Después en primera siempre es otra cuestión y otra circunstancia. Por eso mismo, seguramente Gallardo quiera, en el momento en el cual le toque hacer debutar a De la Cuesta en primera, que el pibe esté rodeado de un equipo con buenos niveles y en general con un nivel colectivo positivo. Así que veremos qué es lo que sucede con el chico en el corto plazo. Por lo pronto, la convocatoria y esta firma de contrato profesional terminan siendo objetivos cumplidos por parte del juvenil. A lo largo de su formación en las distintas categorías menores de River, adoptó cualidades como para jugar no solamente de mediocampista central, sino también como interno, y en algunas oportunidades hasta lo ha hecho de enganche. Por eso mismo, si bien la posición del jugador es la de volante central defensivo, porque inclusive más allá de que tenga más cualidades a la hora de jugar y de pasar la pelota que a la hora de marcar, la realidad es que es de esos números 5 que quiere Gallardo. Si bien es cierto que a lo mejor el hincha estaría un poco más cómodo con un volante defensivo que sea netamente de marca y que después del juego se encarguen los otros 3 volantes, en caso de que se juegue con el clásico 4-4-2, la realidad es que Gallardo quiere que su número 5 también aporte desde el lado del juego. Por eso mismo creo también que Enzo Pérez terminó regresando, porque es un futbolista que a la hora de ser vertical, a
hora de pasar la pelota hacia adelante, le puede dar muchísimo más de lo que le dieron los 3 volantes que River tuvo en materia defensiva el año pasado en ese sector de la cancha, porque ni Rodrigo Villagra, ni Nicolás Fonseca, que ya se fueron, ni Matías Craneviter son futbolistas que a la hora de jugar como mediocampistas centrales sean verticales y den pases hacia adelante. Lo pueden hacer en alguna oportunidad, pero generalmente juegan a lo seguro, dan pases hacia el costado y su fuerte termina siendo la marca, la ubicación y los relevos a la hora de cubrir los lugares hacia los costados. Y más allá de que un número 5 necesita tener eso, porque tampoco se puede dejar de lado que un volante defensivo tiene que saber marcar, para Gallardo es indispensable que sepa pasar la pelota hacia adelante. Parecerá una estupidez mirándolo desde esa manera, porque uno se puede preguntar, y todos los jugadores saben pasar la pelota hacia adelante, pero en el medio campo, en River, es muy pero muy complicado, porque el equipo rival generalmente te defiende con todos los nombres y tenés que buscar el hueco justo y tenés que ser muy preciso. Y es ahí donde Agustín de la Cuesta aparece por sobre todo, teniendo en cuenta que es un jugador que reúne esas cualidades. Después va a tener que complementar eso quizás con algunas cosas que le falten, y por eso mismo a lo mejor durante este primer semestre del 2025 le conviene mantenerse en la reserva, porque saltar a la primera podría ser justamente un avance muy abrupto. Después de ser campeón de la temporada 2023 del torneo de promesas en Paraguay con la sexta división de River, de la Cuesta tuvo su gran oportunidad en la reserva. Fue ahí cuando verdaderamente lo vieron, saltó de sexta a reserva, más allá de que en alguna oportunidad bajó a cuarta también para jugar algunos partidos. Hago hincapié en esto porque cuando un futbolista de las categorías menores da un salto de división a división, siempre termina siendo importante y más relevante que el resto. No es normal que esto suceda y generalmente los jugadores que se terminan estancando en la cuarta división son aquellos que finalmente después cumplen 21 años, terminan quedando libres o a su vez terminan yéndose de préstamo a préstamo a otros equipos y no terminan encontrando su verdadero lugar, no solamente para jugar en el Millonario, sino para empezar a desenvolverse como futbolistas. Así que puntualmente en el caso de Agustín de la Cuesta, el hecho de ya haber firmado su primer contrato profesional por lo menos le da la chance de que puede estar ligado a River por un tiempo más. Veremos si en el futuro cercano en el club o si a lo mejor en un futuro dentro de un año le conviene irse cedido a otro equipo. Esto puede llegar a pasar. Sin embargo, como Gallardo ya lo citó para la primera, ya se marca una diferencia con aquellos jugadores juveniles que salieron campeones de la reserva el año pasado y que se tuvieron que ir a préstamo a otros equipos para tener continuidad. Y si nos guiamos por cómo ha llevado a cabo Gallardo el proceso de juveniles en los años anteriores, y uno tiene que suponer que De la Cuesta podría llegar a debutar en primera durante este 2025, pero después a lo mejor termina quedando un poco retrasado en lo que respecta a su crecimiento. ¿En qué estoy haciendo hincapié puntualmente? Primero, lo que hay que decir es que este es el primer jugador desde que Gallardo comenzó en su segunda etapa que verdaderamente es un juvenil promovido por él, porque aquellos que van a formar parte del plantel en el 2025 o aquel que ya forma parte, como es el caso de Mastantuono, fueron promovidos anteriormente por De Michelis. Puedo sumar en esta lista a Agustín Ruberto y a Ian Subiabre, que van a estar en la plantilla de River durante este año calendario, pero que no fueron parte del proceso de Gallardo. Es cierto que son muy jóvenes y va a ser el muñeco quien sea parte de su crecimiento, pero por lo pronto Agustín de la Cuesta es el primero que es 100% de Gallardo en lo que respecta a su segunda etapa en el club. Si nos guiamos por los 44 futbolistas que debutaron con el muñeco en su primer ciclo, obviamente que hay absolutamente de todo. Están aquellos que terminaron teniendo un rendimiento superlativo, no solamente en River, sino en otros equipos y posteriormente en la selección argentina. De hecho, alguno como el caso de Gonzalo Montiel ya regresó luego de su paso por Europa, Lucas Martínez Cuarta, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, todos igual hicieron carreras de manera distintas, porque Enzo tuvo que irse a préstamo, a Julián le costó 2 años ser titular, Palacios debutó a finales del 2015 y empezó a ser titular indiscutido a mediados del 2018, casi 3 años después. Por eso mismo digo que si Agustín de la Cuesta debuta en River durante este 2025 con 19 años y a lo mejor empieza a ser titular con 21. Dependerá de su crecimiento, dependerá del lugar que le den el resto de sus compañeros y también del nivel de los otros jugadores del plantel de River. Porque si llega Kevin Castaño, tiene un nivel superlativo,
y Enzo Pérez y Craneviter terminan siendo buenos suplentes, o al revés, Castaño llega para ser suplente y Enzo Pérez la rompe, y está claro que a De la Cuesta le costará muchísimo más ganarse ese lugar. Pero por lo pronto, si nos guiamos por el proceso de juveniles que ha tenido Gallardo a lo largo de su etapa en River, va a ser un futbolista que va a llevar de a poco, pero que por lo pronto tampoco lo va a dejar tan atrás como para que sea olvidado, salvo que cuando le toque jugar no aproveche absolutamente ninguna oportunidad, porque si bien es cierto que con los pibes hay que ser muchísimo más paciente como para que rindan en primera, tampoco vas a jugar sin demostrar absolutamente nada. Alguna condición o virtud tenés que empezar a dar como para que el entrenador te siga teniendo en cuenta. Obviamente también por parte del DT está en darle el ámbito prácticamente perfecto al futbolista para que pueda desarrollar justamente todas sus mejores cualidades, porque si pone a De la Cuesta en un partido complicado en el cual sus compañeros estén mal, en el cual River no funcione colectivamente, y posiblemente el chico no va a ser el salvador ni mucho menos, y mucho menos, valga la redundancia, jugando de mediocampista central, donde ofensivamente no puede aportar grandes cuestiones, sino que le puede dar a River cierto equilibrio y orden defensivo. Pero aún así, Gallardo va a llevar al chico tal como lo ha hecho con los mejores jugadores que ha tenido a lo largo de todos los debuts que ha realizado en River durante su primera etapa, y veremos cómo termina desenvolviéndose el juvenil, teniendo en cuenta sus actitudes y también sabiendo que en River tenés que aprovechar al máximo todas las oportunidades que se te aparezcan. Y da la sensación de que los competidores de la Cuesta para pelear un lugar en primera son Craneviter y Enzo Pérez, que quizás parecería un absurdo decir que son competidores, porque la realidad es que Gallardo, ante igualdad de condiciones, siempre va a preferir a los experimentados. Es por eso, y lo vuelvo a repetir una vez más, que el chico deberá estar al máximo cuando le toque jugar, ya sea como titular o ingresar un rato desde el banco de suplentes. Por lo pronto, hoy River no sabe quién va a ser el 5 titular en gran parte del año. Enzo Pérez comenzó siendo el mediocampista central desde el inicio en los primeros 4 partidos. Es verdad que no ha jugado mal, porque sería bastante injusto decir que Enzo tuvo un rendimiento flojo, pero da la sensación de que en un partido de mayor jerarquía, de mayor exigencia, que Enzo Pérez sea el 5 de River podría ser demasiado. Y lo mismo sucede con Craneviter. Si bien es verdad que el Colo estuvo a la altura de las circunstancias en los duelos que jugó River por octavos y cuartos de final de la Conmebol Libertadores contra Talleres y Colo Colo en el 2024, este 2025 la cosa es distinta, y la idea me parece que el mediocampo de River fuera reformado. Por eso mismo también se fueron Nicolás Fonseca y Rodrigo Villagra, transferidos al León de México y al grupo inversor Foster Gillett respectivamente. Y después hay que tener en cuenta lo que puede llegar a pasar con la llegada de Kevin Castaño. El colombiano es el último deseo, quizás, de Marcelo Gallardo en este mercado de pases. Por lo pronto no deja de ser un futbolista que por condiciones puede llegar a quedarse con el puesto de número 5 titular, pero hay que tener en cuenta que es un jugador colombiano que viene de estar en el fútbol ruso y que sabemos ya de por sí que a los argentinos cuando regresan al fútbol de nuestro país les cuesta mucho. Así que imaginémonos lo que le puede llegar a suceder a un jugador colombiano que viene de jugar en una liga poco competitiva del viejo continente. Seguramente también le cueste, más allá de ser un jugador de jerarquía internacional, porque Castaño es un futbolista que ha sido titular en la selección colombiana de tan buen 2024. Aún así, De la Cuesta, si analizamos lo que ha sido su rendimiento en los minutos en la reserva, estaría para pelear con ellos. Obviamente, y lo repito una vez más, la primera es totalmente distinta y la exigencia será mucho mayor así River esté jugando con los equipos más débiles de la máxima categoría del fútbol argentino. Pero me parece que en alguna que otra ocasión el chico va a tener que aprovechar esa oportunidad si es que Gallardo finalmente se la da. También, como dije durante el video, no creo que tenga tantas oportunidades. De hecho, alguno se puede preguntar, ¿y por qué fue convocado en esta ocasión De la Cuesta y no otro jugador juvenil que se mueva en otro lugar de la cancha? Primero de todo porque Gallardo en los primeros 3 partidos, cada vez que decidió sacar a Enzo Pérez, no puso a Craneviter, sino que puso a Liendro, por lo que hay que ver en qué lugar entra el Colo en un futuro en la consideración del muñeco. De hecho, Craneviter podría haber aceptado una oferta y ya no formar parte del plantel de River. Y después, en lo que respecta a Enzo Pérez, tuvo que salir reemplazado contra San Lorenzo el fin de semana pasado a causa de una sobrecarga muscular, y si bien pudo estar desde el inicio contra Independiente, no descartemos que le pueda llegar a pasar lo mismo en alguno de los siguientes duelos, porque River tiene un calendario muy apretado. En base a esto, a la hora de
convocar un juvenil, Gallardo decidió inclinarse por el número 5, que en principio sería titular en este año en la reserva. Después habrá que ver cómo rinde también en la categoría dirigida por Marcelo Escudero, porque es ahí donde tendrá que demostrar absolutamente todas sus condiciones para en un futuro ganarse su lugar en la primera del Millonario. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé de este chico, Agustín de la Cuesta fue convocado por primera vez para el duelo que River jugó ayer sábado contra Independiente en el Estadio Monumental. Lamentablemente no le tocó formar parte ni siquiera del banco de suplentes, pero ya el hecho de ser el jugador número 24 de este plantel ha sido un objetivo cumplido, porque también, seguramente por esta citación del muñeco, terminó firmando su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre del 2028. Esto le dará la chance de estar ligado a River por un tiempo y que obviamente pueda vivir del fútbol en el corto plazo. Deberá aprovechar al máximo las oportunidades que se le aparezcan y de esa manera veremos si en el corto plazo puede finalmente hacer su gran debut en la primera de River. Es mediocampista central, es decir, compite para estar en la máxima división junto con Enzo Pérez, con Matías Creneviter y también con el colombiano Kevin Castaño, si es que termina llegando. No será una competencia fácil, pero Gallardo me imagino que en algún momento durante este 2025 alguna chance le dará. Será en ese entonces cuando el pibe deberá demostrar absolutamente todas sus cualidades. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.